El tema de los pisos en los corrales es catastrófico, es un tema muy preocupante y es un tema que estresa muchísimo al vacuno, como nosotros. No da lo mismo caminar en un suelo seco, sea una vereda, sea una calle, que caminar en lluvia o caminar en el barro. Bueno, al vacuno le estresa muchísimo el tema del barro, no solamente porque por el estrés mismo, de que eso que hemos hablado, el tema de la poca visión que tienen y la mala visión, el miedo que tienen a los charcos, sino porque el gasto de energía que tiene el vacuno en caminar en un lugar pesado, en la arena. Ustedes saben que los deportistas, muchos se entrenan preparándose, corriendo en la arena, porque ahí tienen mayor gasto de energía, hacen un mayor esfuerzo, digamos, al correr en arena. En este caso, pasa lo mismo. Los vacunos que están en suelo, mientras más barro encontremos en los corrales, eso ya está ahí, muchos estudios científicos que ya están totalmente calculados los gastos de energía, más energía va a gastar de la que ha consumido con el alimento en desplazarse en ese lugar, digamos, que es más complicado para caminar. Entonces le queda menos energía del alimento que consumió para producir. Imagínense este animal. Este animal pasó el mixer y este es un sistema intensivo precario, pero bueno, todo es válido. Pero fíjense, 1 metro de barro y enterrado prácticamente hasta los garrones. El animal tiene hambre y cuando escuche el mixer va a ir a comer. Pero imagínense el estrés de lo que es. Hay otra foto, que no sé si la tengo, pero bueno, otra foto donde está prácticamente enterrado hasta la panza. El animal está desesperado por comer porque se le da de comer 2 veces al día. Pero no se puede tener 1 metro de barro y con el barro prácticamente hasta la panza del animal por el estrés. Se va a desesperar para ir a comer, pero bueno, va a estar enterrado en el medio del barro. Entonces, las buenas instalaciones de engorde intensivo en Argentina se hacen y es recomendable hacer, siempre recuerden en los campos en general, una cuestión de simplemente los que llevamos más años en la actividad, es conveniente hacer menos cantidad de alambrado, de comedero, lo que fuere, pero ya que queden ya para que duren 20, 30, 40 o 50 años, y no hacer mucha cantidad y en forma con materiales, digamos, inadecuados, débiles, o simplemente por ahorrarnos material, tratar de hacer más cantidad. ¿A qué voy con esto? Las veredas, por el tamaño de los vacunos, estas son instalaciones ya que ya tienen que ser útiles para 20 o 30 años. Entonces no le podemos errar en el cálculo. Aquí la vereda, fíjense, este es un feedlot que tenía 1000 metros lineales de comedero, 1 kilómetro. Y la vereda la habían hecho de 1,5 metros. La vereda tiene que tener alrededor de 2,5 metros. ¿Para qué? Porque si bien hoy estamos a lo mejor engordando ternero de destete, mañana podemos estar comprando jaulas de vacas gordas o vacas de descarte de tambo, de 700 kilos de peso. Entonces, ¿qué hay que evitar? El animal cuando se arrima el comedero es para comer, entonces hay que evitar la formación de barro, como vimos recién, hay que evitar que el animal se resbale y hay que evitar que se formen escalones, como vamos a ver ahora, ahí en el límite que hay entre el barro y el cemento. Aquí lo ven al mismo feedlot que acabamos de ver recién, ya en funcionamiento. El otro estaba en construcción, acá ya está funcionando. Fíjense, este es el límite entre lo que es la vereda de cemento y el barro. Ahí ya se formó barro. ¿Por qué? Porque se hizo una vereda muy angosta, de 1,5 metros. Entonces, estos novillitos, estas vaquillonas que van a ver acá, entran bien, pero una vaca adulta no entra en esta vereda. Entonces, no me pregunten por qué, si es por una cuestión de tranquilidad o por qué, pero cuando el animal está comiendo es cuando más bostea y más orina. Entonces, el bosteo, la orina sobre todo, es agua que va a ir corriendo, líquido, y que se va a acumular acá en el límite entre el cemento y la tierra, y va a contribuir a la formación de barro. Acá está tomado de otro ángulo el mismo filo, fíjense cómo ya se han hecho escalones y ya se han hecho pozos, el animal sube, baja, sube, baja, sube, baja, hasta que se le acaba la comida. Acá fíjense, han puesto de este lado de este corral hay vacas en engorde, y es inevitable que se formen estos escalones. Y los charcos, y donde el animal tiene también miedo a entrar ahí, a caerse, etcétera, etcétera. Esto por un mal cálculo simplemente del ancho de la vereda. Lo mismo ocurre con el tema de los bebederos.
los bebederos sí o sí tienen que tener piso de cemento, porque si no se van cavando con el tiempo. Recuerden que un vacuno necesita tomar agua más o menos en un 10, más o menos en una cifra aproximada al 10% de su peso vivo. Es decir, diariamente, ¿no? Un animal de 400 kilos necesitará 40 litros de agua por día. Uno de 550, así. Con el agravante de que en los días calurosos, como lo que estamos pasando, y los años que van a venir, por eso hay que prepararse para eso, el consumo los días de calor se puede llegar a incrementar a más de un 60%. Es decir, si un animal necesitaba 50 litros de agua, va a necesitar 80 litros de agua. Entonces tenemos que estar preparados para dos cosas. La cantidad de agua, es decir, la capacidad sobre todo de almacenaje, de suministro de agua al ganado, y tener en cuenta que como este calor ya se vino, el calentamiento se vino y se vino para quedarse, el vacuno va a tener que ir muchas más veces al día a los bebederos, es decir, a tomar agua, que cuando con el clima, digamos, estaba normal. Entonces, acá volvemos a lo mismo. No se le han hecho veredas, son bebederos precarios, pero son siempre válidos. Mira, lo que uno tenga en casa y lo que el bolsillo le permita gastar. Pero hay que tener en cuenta de, por lo menos, arrimar tierra con alguna pala, buey, con alguna topadora, con lo que sea. Pero no podemos tener unos bebederos en estas condiciones. Le causamos muchísimo estrés porque el animal tiene que ir 10 veces por día a tomar agua los días de calor ahí. Y el estrés que le produce el caminar en el barro, la presencia del agua que le brilla en la cara, etcétera, etcétera. Entonces estamos también limitando el consumo. Y cuando limitamos el consumo de agua, estamos limitando el consumo de comida. Y al limitar el consumo de comida, lo único que estamos logrando es una menor ganancia de peso del animal. Esta está tomada en un campo extensivo, pero fíjense también una cuestión de descuido. Por eso estamos diciendo que gran parte de las soluciones que podemos dar no implican dinero, implican simplemente una cuestión de actitud nuestra para solucionar bien estos problemas. Entonces, es muy común, la pezuña del bovino erosiona mucho, y si ha llovido y se han formado charcos, ni hablar. Entonces es muy común que se vayan descalzando los bebederos, ¿ven? Esto es muy común verlos en los campos. Entonces, cada vaca que va viniendo son 4 patas que van erosionando, tanto cuando se llega al bebedero como cuando sale, van erosionando. Entonces es inevitable que se vayan formando pozos. Esto está tomando un día como ahora, un día ya casi en la primavera, pero que no ha llovido, pero imagínense la primera lluvia. Ahí van a ser charcos de ambos lados. ¿Sí? Este es un ejemplo tomado de cómo se ha acabado, porque ahí vemos dónde están asentadas las piletas. Bien, se le han puesto pilares acá de cemento donde están asentadas para que no se caiga y no pierdan el nivel, pero acá se ha acabado mucho la superficie, entonces solamente la vaca adulta tiene acceso al agua, el ternero aquí no tiene. Ya vamos a ver que esto se solucionó en ese campo en particular. Entonces, cuando se forman estos pozos en los bebederos donde decenas o cientos de animales tienen que ir varias veces al día a tomar agua, por lo menos tenemos que tener esta previsión de, con una pala buey, un tractor y una pala buey, que en todo campo debería haber, por lo menos rellenar para evitar la formación de barro. Lo que no hay que hacer es esto. Acá hay buena intención, pero se hizo mal por una cuestión de no preguntar, no averiguar cómo deben hacerse las cosas. Acá se hizo bien, se pusieron las piletas en una vereda de cemento, bien, pero fíjense, es muy corta, esto puede tener 70, 80 centímetros, muy corta y con un escalón, Y este escalón lo único que hace ya en un periodo de sequía como es este, fíjense, ya empieza a haber pequeñas formaciones de barro por la orina de los animales. El animal viene, toma agua, orina y ya se empieza a formar barro. Y esto se va a ir agravando más en la época de lluvias. Y esto se termina acabando hasta llegar a estos extremos. Entonces, fíjense, acá hubo muy buena intención, se puso sobre vereda de cemento, pero solamente las piletas, el bebedero, con cubre flotante, está todo perfecto, pero lo que estuvo mal hecho es la vereda. La vereda tiene que tener 2,5 metros de ancho y unos 10 centímetros de espesor mínimo. Si pueden hacer de 12, de 15, de 17 centímetros de espesor, mejor,
con malla cima por dentro. ¿Por qué? Porque eso va a durar 40 años o 50 años. Yo he conocido campos que han hecho veredas de 8 centímetros, 9, sin la malla cima adentro, es decir, cemento, y la vaca, acuérdense que es muy pesada. La vaca, un toro, son animales muy pesados donde la presión que ejercen en cada pezuña están asentando 400, 500, 600, 700 kilos de peso en 4 pezuñas. Es decir, la presión por centímetro cuadrado es enorme. Así que llegan a quebrar estas plataformas de cemento. Aquí se hizo mejor, ya fíjense que ya se hizo la vereda de cemento de casi 3 metros de longitud, de ancho, para ambos costados, donde no se le hace un escalón, sino se cava la tierra y se hace morir, digamos, como se dice en el campo, se hace morir la plancha de cemento, la plataforma, dentro de la tierra, para evitar precisamente la formación de escalones, para que el animal no se tropiece. Lo único que faltó en esta vereda fue esto que está acá. La vereda hay que continuar en las puntas del bebedero. ¿Por qué? Porque hablábamos recién, siempre hay animales dominantes y dominados. Entonces la vaca, por ejemplo, viene a tomar agua, una vaca astada, y si la arrima una vaca mocha al lado, bueno, la astada es dominante. Entonces la va a correr la otra vaca, o una vaca que no encuentra el lugar, viene por acá, da la vuelta, y son bebederos que se pueden consumir de ambos lados, va a dar la vuelta. Y al dar la vuelta, fíjense cómo se da lo que se hizo a nivel, ahora ya se está formando el escalón ahí. Y el animal va a tropezar sí o sí porque tiene una mala visión para enfocar. Acá volvemos a lo mismo, buena intención, pero sin informarse bien. Inevitable la formación de los escalones. Entonces la vaca sí o sí se va a tropezar y le va a costar subiendo. Y esto está sacado en época seca. Imagínense cuando llueva y se vaya cavando los alrededores de la vereda de cemento. Entonces, aquí tienen las medidas ideales. 3,5 metros, más o menos, porque hay que prever animales adultos y hay que prever que llegan los animales, los vacunos tienen la conducta de seguirse unos a otros. Por ejemplo, van unos a tomar agua y otros que lo van a seguir. Y acá, si son bebidas que están disponibles para que los animales tomen de ambos lados, hacerle también 1,5 metros de cemento para que el animal gire y vaya para allá y no se nos formen los escalones. Ahí van a ver que tiene tapa de tierra simplemente porque hubo una correntada después de una lluvia y la ha tapado, pero hay cemento allá abajo. Esas son las bebidas ideales, como pueden ver acá. Entonces, eso es fundamental tenerlo. Si pueden ir haciendo un campo donde son todos bebederos con piso de tierra, y algún año se le da la oportunidad y queda haciendo de una en una, ir haciéndole la bebedera de cemento y uno se olvida de este problema para siempre. Otra cosa que no es bueno es poner bebederos compartidos en corrales. Por ejemplo, estos son feedlot, este es un feedlot donde tenía este bebedero compartido. No es bueno porque en realidad, acuérdense que los animales que viven en un grupo X, ya entre sí, entre ellos se ponen de acuerdo y se genera un orden social entre los individuos. Entonces, pero los individuos que están conviviendo dentro de un corral. Entonces, si se llegan a este bebedero y no encuentran agua o hay algún problema por orden social con los grupos que están conviviendo al lado, pero que forma otro grupo social, puede llegar a haber inclusive peleas, saltos de animales, etcétera, etcétera. En este caso era un feedlot muy grande, pero tenía bebederos compartidos, el primer error. El segundo error eran muy chicos, y aunque no fueran chicos, porque hay bebederos chicos y por ahí es conveniente ponerlos, acá estaba el gran error. Este era un campo donde tenía un tanque de 1 millón de litros, es decir, el almacenamiento era muy bueno, el almacenamiento de agua, pero muy mal diseñado lo que era el diámetro de la cañería de ingreso al bebedero. Entonces, fíjense el reabastecimiento de agua, el rellenado de agua a medida que se va vaciando era muy pobre, era un chorrito de agua. Entonces tenemos que suministrar siempre agua fresca en cantidad y en calidad. Tener un tanque de 1 millón de litros con una manguera de 1,5 pulgadas, hay un diseño mal hecho, hay mal calculado. La cañería de ingreso a un bebedero tiene que tener 2,5 pulgadas, 3 pulgadas, para asegurar un buen chorro, un buen reabastecimiento de agua. Entonces, cuando un animal toma sus 10, 20 litros de agua, que necesitaba en ese momento, 15, lo que fuere, y se retira, que haya un buen rellenado de la pileta para que los animales que estén esperando también beban, estén el menor tiempo posible, se retiren y le vayan dejando el agua a los demás.